¿De dónde provenía la irrigación de la cabeza y del cuello, no? Sí. Venía del arco de la aorta, muy diferente a la derecha que a la izquierda, tronco brachiocefálico a la derecha, carótida común y subclavia a la izquierda. Eso ya lo vimos. Y vimos algunas ramas. Vimos las ramas de la carótida externa, que eran en total 7 colaterales y 2 terminales, ¿no? En orden de aparición era la tiroidea superior, la lingual, la facial hacia adelante. Y hacia atrás teníamos la faringe ascendente, que es esta delgadita, la occipital y la auricular posterior. Y había una más que podía nacer de la auricular posterior o directamente de la carótida externa para una glándula. Era para la glándula parótida, era la rama parótida. Si se acuerdan del dibujo, era más o menos así: 3 adelante, 4 atrás y 2 terminales. Las 2 terminales eran la maxilar, o antes conocida como maxilar interna, y la temporal superficial. Entonces, esas son las ramas que vimos en la anterior clase. Vamos a ver un poco de qué parte van a irrigar estas. La tiroidea superior, que es la primera rama que vimos, ¿no? Esta es la tiroidea superior. Nace de la cara anterior y va inferiormente. ¿Hacia dónde? Hacia la glándula parótida. Y va a dar 2 colaterales. Una para el esternocleidomastoideo, que penetra en el músculo, ¿no? El esternocleidomastoideo. Y otra que es la arteria laringea superior, para los músculos de la laringe y la mucosa vestibular. La siguiente rama, que es la arteria lingual, que es la que le sigue, ¿no? Esta es la lingual. La lingual, ¿cuántos ramos va a tener? Los ramos suprayoideos y el dorsal de la lengua, ¿no? Suprayoideos y dorsal de la lengua. Listo. La siguiente rama, que va a ser la arteria facial. ¿Cómo reconocemos a la arteria facial? La arteria facial, fíjense, está pasando por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Por eso cuando nos tocamos justamente aquí en el borde inferior podemos sentir el pulso de la arteria facial. Es uno de los lugares donde se toma el pulso, ¿no? Aquí da una vuelta y es tortuosa. ¿Qué quiere decir tortuosa? Que da muchas vueltas. Esa es la característica de la arteria facial. Esta es una de las ramas que más ramas va a tener, ¿no? Aquí está la facial. Va a tener en total 8 ramas. La palatina ascendente, las ramas submandibulares, la subantoniana, las ramas pterigoideas, las masentéricas, labial inferior, labial superior y la arteria nasal. ¿Cuáles van a ser las más importantes? La labial superior, la labial inferior. Esta arteria que se va a llamar la arteria nasal, porque está yendo a la nariz, y va a terminar en una ramita por acá que es la angular, ¿no? Esas son las más importantes: labial superior, labial inferior, la rama nasal y la rama angular, que va a ser la terminal de la arteria facial. Todas estas van hacia adelante, pero hay una excepción. La lingual no nace de la cara anterior, nace de la cara medial de la arteria carótida externa, ¿no? Pero con fines didácticos decimos que va hacia adelante. Ahora las de atrás. Primero la delgadita, la faringe ascendente. Esta faringe ascendente va a tener 3 colaterales: los ramos posteriores o prevertebrales, los ramos mediales y la arteria meningea posterior. Ese es muy importante, ¿no? Arteria meningea posterior, rama de la faringe ascendente. Si recuerdan, ¿en qué hueso vimos eso?
En el occipital, ¿no ves? Les dije, adelante, arteria meningea anterior. Al medio, arteria meningea media. Atrás, arteria meningea posterior. Entonces, en el occipital vimos surco para la arteria meningea posterior, que era rama de la faringea ascendente, si es que recuerdan. Siguiente rama, la rama occipital. Esta rama occipital va a tener colaterales, que son los musculares. ¿Para cuáles? Para los que conocemos, esternocleidomastoideo, esplenio, semiespinoso, que son los músculos que se insertan en el occipital. La arteria estilomastoidea, que va a ir justamente en el conducto estilomastoideo, que estaba justo entre la apófisis mastoidea y la apófisis loculoris. Y la rama meningea de la arteria occipital, que también lo vimos en occipital, ¿no? Pasaba por el agujero yugular. La siguiente, la auricular posterior, que es la última que vamos a ver. Muchas veces da origen a las ramas parotídeas, ¿no? Que vimos que puede ser colateral de la carótida externa, y ramas musculares para los músculos auriculares posteriores y la arteria estilomastoidea, ¿no? Esos son los más importantes. 3 adelante, 4 atrás. Y las dos terminales. Esta terminal que se llamaba la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial va a tener 3 ramos colaterales: transversa de la cara, cigomática orbitaria y temporal media. La temporal media va a ser esta. Hacia adelante va a venir la cigomática orbitaria, ¿no? Que no se lo ve en esta imagen. Ahora sí, ahora vamos a ver la última rama terminal, que es la arteria maxilar, o antes conocida como maxilar interna. Esta es la famosa arteria que tiene 14 ramas colaterales y una terminal. Para esto vamos a usar un dibujo. Esta imagen. Esta sería la arteria maxilar interna. Se va a dividir en 4 porciones, todas en relación a un músculo. Aquí va a haber un músculo, que es el músculo pterigoideo lateral. Este es el músculo pterigoideo lateral. La primera porción va a estar lateral al pterigoideo lateral. La segunda porción va a estar inferior al pterigoideo lateral. La tercera porción va a estar medial al pterigoideo lateral. Y la cuarta porción, que también se llama transfondo. Estas son las 4 porciones de la arteria maxilar. ¿Cómo las vamos a reconocer? La primera tiene 3, la segunda 4, la tercera 4 y la cuarta tiene 3. 3, 4, 4, 3. ¿Cuáles van a ser las primeras 3 ramas de la primera porción? Esta, que es la timpánica, pero en su libro está como timpánica anterior. La siguiente va a ser la meningea media. Entonces ya tenemos timpánica anterior, meningea media y por último la meningea menor. Pero ya no se llama meningea menor, ahora se llama meningea accesoria, ¿no? Tenemos la meningea accesoria. Entonces son los 3 primeros ramos de la primera porción de la arteria maxilar. La segunda porción tiene 4. ¿Cuáles van a ser esos 4 ramos? El primer ramo va a ser este, dental inferior, que ahora ya no se llama dental inferior, ahora se ha cambiado por el nombre de alveolar inferior. Esa va a ser la primera rama. La segunda rama va a ser esta,
la rama macetérica. En Rubiera está como macetérica, ¿no? La imagen como maceterina no varía mucho. Ya son 2. ¿Cuál va a ser la tercera rama? La temporal, profunda, posterior. Temporal, profunda, posterior, ¿no? Que va a ser esta. Ya son 3. Y la última rama va a ser la rama pterigoidea. Entonces la rama pterigoidea, que va a ser esta. Entonces están de rojo, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Estas 4 son de la segunda porción, que está inferior al pterigoideo lateral. La tercera porción tiene otra vez 4. ¿Cuáles van a ser estas 4? La arteria bucal, esa es la primera. La segunda va a ser la alveolar, que ahora en su libro está como alveolar inferior, no, perdón, alveolar superior. Esta es la alveolar inferior, esta es la alveolar superior para los dientes de arriba. Esta otra rama, que es la temporal profunda anterior, y por última esta de acá, que es la suborbitaria, y en su libro está como infraorbitaria. Entonces tenemos 4 ramas en la tercera porción. ¿Cuáles? Bucal, alveolar superior, temporal profunda anterior, infraorbitaria. Y por último, 3 en la cuarta posición, o también llamada transfondo, que están juntitas. 1, 2, 3. ¿Cuáles son estas? La pterigopalatina, la vidiana, que en su libro está como pterigoidea, o del conducto pterigoideo. En las apófisis pterigoides del esfenoides había 2 láminas, lateral y medial, y en su porción superior había un conducto, ¿no? Que era el conducto pterigoideo. Este conducto pterigoideo daba paso a vasos y nervios. Gracias. ¿Cómo se llamaban? Nervios del conducto pterigoideo, arteria del conducto pterigoideo. Pero más adelante van a ver que esos nervios, bueno, ese nervio y esa arteria del conducto pterigoideo tiene un nombre propio y se llama nervio vidiano y arteria vidiana, pero son los mismos, son los vasos y nervios del conducto pterigoideo. Y por último, la terminal, que va a ser la esfenopalatina. Esa es la rama terminal de la maxilar. Entonces, viéndolo de esta manera, no parecen tantas, ¿no? Son 15 ramas, 14 colaterales. Una terminal divididas en 4 porciones. 3, 4, 4, 3. Todas en relación al músculo pterigoideo lateral. Ahora, vamos a continuar. Con eso hemos terminado lo que es la carótida externa. Ahora vamos a ver la carótida interna, que va a tener 2 ramas colaterales y 4 terminales. Vamos a usar otra imagen. Esta es la única imagen en su libro de la carótida interna, pero nos va a servir para explicar esta arteria. Como les dije, va a tener 2 ramas colaterales y 4 terminales. ¿Cuáles van a ser las colaterales? Esta de acá, que ya la conocemos, que es la arteria oftálmica. Esta es la arteria oftálmica. Aquí tenemos el conducto auditivo externo, ¿no? Y por dentro está la cavidad timpánica. Aquí estaría la membrana timpánica. Esa va a ser la segunda rama colateral, que va a irrigar la membrana timpánica, que se llama arteria timpánica anterior, ¿no? La arteria timpánica anterior. Son las 2 colaterales. Ahora las terminales, que son 4.
¿Qué hueso es este? El esfenoide, ¿no? Esta es la silla turca o la fosa hipofisiaria. Entonces, esto es la cavidad craneal. ¿Y qué viene en la cavidad craneal? El cerebro, ¿no? El cerebro va a estar descansando en la cavidad craneal y aquí va a estar la glándula hipófisis. Las 4 terminales van a estar en relación al cerebro. La primer terminal va a venir aquí adelante. ¿Cómo creen que se va a llamar? Cerebral anterior. La segunda terminal va a venir aquí. ¿Cómo creen que se llama? Cerebral media. La tercera terminal va a venir por acá, pero ya no se llama cerebral, se llama comunicante posterior. Comunicante posterior. Y por último, aquí dentro del cerebro, cuando veamos neuroanatomía, van a ver que hay unos plexos, que se llaman los plexos coroideos, que están revistiendo a los ventrículos cerebrales. Más o menos así, y aquí tenemos los plexos coroideos que generan el líquido cefalorraquídeo que va a ir hasta la médula espinal. La última rama terminal es una ramita para los plexos coroideos y se llama coroidea anterior, la arteria coroidea anterior. Y esta arteria va a seguir su trayecto y aquí en la base del cráneo hay una arteria que tiene esta forma. ¿Forma de qué tiene? De un pentágono, ¿no? Este es el famoso polígono de Willis, el polígono de Willis, y esta arteria va a ayudar a formar el polígono de Willis. Entonces repetimos, ¿cuántas colaterales había tenido la carótida interna? 2. La oftálmica y la timpánica anterior. Aunque en su libro creo que está con el nombre de carótido timpánica. Si no estoy mal, el Rubier está como carótido timpánica, ¿no? Entonces tenemos la oftálmica y la carótido timpánica. Las 4 terminales, ¿cuáles van a ser? Cerebral anterior, cerebral media. La que va atrás va a ser la comunicante posterior y tenemos la coroidea anterior. Y por último va a ayudar a formar parte del polígono de Willis. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a la carótida interna. No está muy complicado, ¿no? Entonces, la carótido timpánica, como ven, va a ir a la cavidad timpánica, como vimos en la imagen. La oftálmica van a ser cerquita de la apófisis clinoides, ¿no? Que estaría acá la apófisis clinoides anterior, ¿no? En las alas menores. Y va a ir a la cavidad orbitaria siguiendo al nervio óptico. Va a tener algunas ramas como la central de la retina y la lagrimal. En el segundo grupo va a estar la supraorbitaria, las ciliares posteriores, las ciliares posteriores largas y cortas, las arterias musculares. Y el tercer grupo es noidal anterior y posterior, arterias papilorales superior e inferior y la arteria supratroclear, ¿no? Pero esto no va a entrar al examen, solamente va a entrar carótida timpánica y oftálmica. Listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es la subclavia. Con estas dos, carótida interna y carótida externa, ya hemos visto todas las arterias que irrigan la cabeza. ¿Qué nos falta ver ahora? Las que irrigan el cuello y el miembro superior. A estas las vamos a denominar arterias subclavias.
Esta sería la arteria subclavia. Esta arteria subclavia va a tener varias ramas. Para entenderla mejor vamos a usar otra imagen, que es esta. Entonces aquí sí le entienden, ¿no? Este sería el tronco brachiocefálico, carótida común, que ya la vimos, y esta sería la subclavia. La subclavia va a tener 3 ramas y 2 troncos. 3 ramas y 2 troncos. ¿Cuáles van a ser las 3 ramas? Esta es la primera rama, que está yendo hacia arriba. ¿Por dónde está pasando? Por los agujeros transversos, ¿no?, de las vértebras cervicales. Esta es la famosa arteria vertebral. Esta es la arteria vertebral. Es una de las primeras ramas y va solita hacia arriba. Tenemos la segunda rama, que sería esta, la que está yendo hacia abajo, que es la arteria torácica interna. Esa es la arteria torácica interna. Tenemos una tercera rama, que es esta, que es la dorsal de la escápula. Como ven, está llegando a la escápula y se está yendo por detrás. En vez de decirle posterior, le decimos dorsal, o en vez de anterior, ventral. En este caso, dorsal de la escápula. Entonces tiene 3 ramas. Pero también va a presentar 2 troncos. De azul voy a pintar los troncos. Primer tronco, segundo tronco. El primer tronco se llama tronco costo cervical. De ahí su nombre, costo, costilla, cervical, cuello. ¿Cuántas ramas va a tener? 2. La que va a ir a las costillas se llama intercostal suprema, y la que va a ir al cuello, cervical profunda. Entonces el tronco costo cervical va a dar origen a 2, a la intercostal suprema y a la cervical profunda. Y por último, el segundo tronco, o también llamado tronco tirocervical, este va a tener 4 ramas. La primera, que está yendo a la glándula tiroides, que se va a llamar la arteria tiroidea inferior, ¿no?, de la carótida externa hacia la tiroidea superior. Por aquí va a venir la tiroidea inferior. Esta que está yendo al cuello y hacia arriba, que no tiene nombre acá, que es la cervical ascendente. Cervical ascendente. La tercera rama, que va a ser la transversa del cuello. La transversa del cuello. Y por último esta, que va a ser la supraescapular. Supraescapular. Entonces, ahí tenemos las ramas de la subclavia, todas colaterales. Y a partir de aquí cambia de nombre y se llama arteria axilar, ¿no?, porque ya va a llegar a la axila, ¿no?, la arteria axilar. Entonces repetimos, ¿cuántas ramas? 3. ¿Cuántos troncos? 2. ¿Cuáles son? Vertebral, torácica interna y dorsal de la escápula. 2 troncos. Costo cervical, tirocervical. El costo cervical, 2 ramas, intercostal suprema y cervical profunda. El tirocervical, 4 ramas, tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello y supraescapular, ¿no? Entonces esas van a ser las ramas de la subclavia. Entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus ramas? Como ya vimos, tiroidea inferior, arteria vertebral, cervical ascendente, cervical profunda, supraescapular, dorsal de la escápula, intercostal suprema, torácica interna, transversa del cuello, supraescapular. Pero ahora ya sabemos cuáles van solitas, ¿no? Las que van solas son la vertebral, torácica interna, dorsal de la escápula. Y las que nacen de los troncos, 2 y 4. Tronco costo cervical, la intercostal suprema y la cervical profunda. Del tronco tirocervical, la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la transversa del cuello y la supraescapular.
escapular. Y a partir de aquí ya se llama arteria axilar. Ahora, la arteria vertebral, la que vimos que va hacia arriba, va a dar algunas ramas. En el cuello, espinales y musculares. Y cuando llega a la cavidad craneal, que esto es importante, va a dar de origen a la arteria meningia media, espinal posterior, espinal anterior y cerebelosa inferior, ¿no? Esas son las 4 ramas de la vertebral. La torácica interna, sus colaterales, va a tener ramas posteriores, ramas anteriores, ramas mediales y ramas laterales. ¿Para quiénes? Las posteriores, timo, pericardio, diafragma. Anteriores, pectoral mayor, glándula mamaria. Mediales, cara posterior del esternón. Laterales son para los espacios intercostales. El tronco costocervical, como vimos dos, intercostal suprema, cervical profunda. Va a tener ramos dorsoespinales e intercostales posteriores. Y la cervical profunda va a atravesar los agujeros, a la primera costilla y a la apófisis transversa y por el agujero transverso de la cervical séptima. Y el tronco tirocervical, como vimos, ¿no? Tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello y supraescapular. La tiroidea inferior, como es obvio, va a irrigar a la porción inferior de la glándula tiroides y las ramas colaterales van a ser musculares, traqueales y esofágicas y la arteria laringea inferior. Ahora, el otro día estábamos con la doctora Patricia tomando café como siempre y ella hizo un pequeño dibujo en el cual está prácticamente el resumen de todas las ramas de las arterias carótida común y subclavia, ¿no? Si hacemos un recuento de todas, el arco aórtico hacia la izquierda 2, carótida común, subclavia izquierda, hacia la derecha tronco brachiocefálico y recién carótida común y subclavia derecha. ¿Cuáles van a ser las ramas de la carótida común? Carótida externa, carótida interna. La carótida externa tenía 3 hacia adelante, facial, lingual y tiroidea superior. 4 hacia atrás, occipital, parotidias, auricular posterior, faríngea ascendente. Y 2 terminales, la temporal superficial y la arteria maxilar. Pero no se olviden que la lingual nace de la cara medial. Carótida interna, 2 colaterales, oftálmica, carótido, timpánica. 4 terminales, cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior, coroidea anterior y luego va a formar el polígono de Willis. La subclavia tenía 3 ramas que van solitas. La arteria vertebral y la torácica interna y por último la dorsal de la escápula. Y 2 troncos, costo cervical con 2 ramas. Cervical profunda, intercostal suprema. Tronco tirocervical con 4 ramas. Tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello y la supraescapular. Y a partir de aquí se llama arteria axilar, ¿no? Entonces en este dibujito está prácticamente un resumen de casi todas las ramas. ¿Qué les faltaría aquí? Completar tal vez aquí las 14 colaterales y una terminal de la maxilar. Tal vez podrían completarle eso, ¿no? Después están todas las ramas. Y con eso terminamos lo que es arterias. El que quiera que le pase el dibujo, que me dé su pendrive y le pasaría por WhatsApp, pero estoy sin batería.